Hola con todos, en este video vamos a realizar el proyecto que consiste en variar la intensidad del brillo de un LED a través de un potenciómetro. Y a su vez también vamos a visualizar los valores que vamos a tener en la entrada y los valores que vamos a tener en la salida a través del monitor serial del IDE de Arduino. Ya que para la entrada de este proyecto vamos a tener el pin analógico A0 que va de 0 a 1023 cuentas, y en la salida vamos a utilizar el pin número 9 que permite hacer modulación por ancho de pulso y que va de 0 a 255 cuentas. De esta forma podemos ver cómo con un potenciómetro podemos controlar la intensidad del brillo de un LED, o como también la velocidad de un motor, la apertura y cierre de una válvula, etc. Bien, sin más que decir, vamos a comenzar. Finalizada esa breve explicación, vamos a comenzar con la realización de este proyecto. Para este proyecto estoy utilizando un LED de color verde, una resistencia de 220 ohmios y un potenciómetro de 50 kilo ohms. Si ustedes tienen un potenciómetro de diferente valor, pueden utilizarlo, no va a haber ningún problema. La forma en la que vamos a conectar el potenciómetro va a ser la siguiente. Vamos a conectar el pin medio del potenciómetro al pin A0 de la placa de Arduino. O si prefieren usar alguno de los otros pines, pueden hacerlo. Y en la programación, en vez de ubicar a A0, pues ubican al pin que van a utilizar, ya sea A1, A2, A3, A4 o A5. Los pines extremos del potenciómetro, uno lo van a conectar al GND del protoboard y el otro lo van a conectar al positivo del protoboard. No importa cuál de los dos pines extremos del potenciómetro ubiquen primero al GND o en este caso al positivo. El funcionamiento va a ser igual. Esa sería todas las conexiones físicas de los dispositivos. Bueno, quitando estos multímetros de aquí, pues nos quedaría de esta manera. De esta forma tiene que estar conectado en el protoboard. Antes de pasar a la programación, vamos a hacer una breve explicación de cómo es el funcionamiento de este circuito. Este va a ser el circuito que vamos a tener. En este caso, en el pin A0 vamos a tener el siguiente circuito. Un potenciómetro que a medida que variemos la resistencia, en el pin A0 va a estar sensando un voltaje de 0 a 5 voltios. Recordar que estos pines de la placa de Arduino que van de A0 hasta A5 trabajan con una resolución de 10 bits. Así que si trabajan con una resolución de 10 bits, cuando sea 0 voy a tener una cuenta de 0 y cuando sea 5 voltios voy a tener una cuenta de 1023. Para los que no entienden lo que estoy diciendo en esta parte, pueden ver el video de entradas analógicas y salidas analógicas, donde se explica cómo es el funcionamiento, o bueno, cómo Arduino interpreta estas señales y cómo realiza el conteo en números enteros. Bien, vamos a seguir. De este lado vamos a tener la salida a través del pin número 9, que también va a ir de 0 a 5 voltios. Las salidas que permiten realizar PWM, que son las que tienen una señal ondulada al costado del número, trabajan con una resolución de 8 bits. También tenemos un video explicando los 8 bits de resolución de trabajo de sus pines. Así que si trabaja con 8 bits, el conteo va a ir de 0 a 255 cuentas. Bien. Esto es lo que nosotros vamos a escribir dentro de la programación del IDE de Arduino. Nosotros vamos a decirle lo siguiente, ¿no? A ver, de 0 a 1023. Por ejemplo, si yo quiero que el brillo del LED se ponga a un 50%, yo voy a tener que mover la resistencia a un 50%. Entonces en la programación yo le voy a decir a un 50%
será la mitad de 1023. Y eso va a ser el número 511.5, que redondeado sería 512, ¿no? Vamos a mandarle este valor a través de Arduino para que el brillo se ponga al 50%. Pero lo que está pasando aquí es lo siguiente, que aquí tenemos una resolución de 10 bits, pero de este lado tenemos una resolución de 8 bits. A ver, si estas salidas trabajaran con la misma resolución que los pines analógicos de esta sección de Arduino, no pasaría nada, ¿no? Simplemente con mandar esta señal de este lado vamos a tener el 50%, en este caso, de brillo de LED que queremos, o 50% de apertura de una válvula. Pero como en este caso no trabajan con la misma resolución, lo que se va a realizar dentro de la programación es un escalamiento. Es decir, si yo sé que las entradas van a ir de 0 a 1023 y mi salida, a ver, esto va a ser in, y mi salida va a ir de 0 a 255. Lo que vamos a decirle a Arduino es que haga un escalamiento, ¿no? Que cuando yo mande el valor de 0 en la programación, aquí me muestra un 0. Que cuando yo mande un valor de 1023, máximo me envíe en la salida un valor de 255. Entonces, si nosotros le estamos mandando el número 512 que represente el 50% del brillo del LED, en la salida nos debe mandar un número de 127 que va a representar el 50% del brillo del LED. Si este número sigue aumentando, este número de aquí va a aumentar máximo hasta 250 y esto de aquí máximo hasta 1023. Esa es la forma en la que van a trabajar estos dos circuitos de aquí. Espero que haya quedado claro esta parte. Si no han entendido algunos conceptos como los bits o en este caso los números 127 o 1023, revisen los videos de entradas analógicas, salidas analógicas o el video de PWM, donde se explica cómo es que Arduino interpreta estas señales y cómo es que nosotros a través de números enteros que ingresamos en la programación podemos obtener en las salidas de los pines de Arduino señales de voltaje. Bien, terminada esta explicación, vamos a pasar a la programación. Comenzamos declarando dos constantes de tipo entero. El primero va a ser el pin analógico. A ver. Pin analógico que va a ser igual al A0, ya que estamos utilizando el pin A0 de la placa de Arduino. Bien, de este lado podemos agregar su descripción, pin analógico para el potenciómetro. El segundo va a ser el entero que vamos a utilizar para el LED, que va a ser el pin número 9. A ver, de este lado de aquí, punto y coma, estaba equivocando. Y su descripción, pues, pin de salida para el LED. Ahora creamos un void setup. Dentro de este void vamos a configurar el modo al que va a trabajar el pin LED. En este caso el modo salida. Vamos a agregar también la instrucción serial begin 9600. A ver, esta es la instrucción que inicializa la comunicación serial a una velocidad de 9600 baudios. Ahora agregamos un void loop. Y dentro de ese void loop vamos a crear una variable entera llamada valor pot. Valor pot porque en esa variable vamos a guardar el valor que se está leyendo en el pin A0 de la placa de Arduino. Y la instrucción que lee lo que tenemos en el pin A0, que lo hemos llamado pin analógico, esa instrucción es analog on read. Punto y coma.
agregamos su descripción al costado, lee el valor del potenciómetro de 0 a 1023 cuentas. Imprimimos ese valor para visualizarlo por el monitor serial. En este caso valor POT. Luego de eso vamos a crear una variable de tipo entero llamada brillo. Y en esta variable vamos a guardar el valor que resulte del escalamiento. A ver, la función que nos ayuda a realizar el escalamiento, es decir, a decirle a Arduino que si en la entrada tengo un 0, en la salida me muestre un 0. Y si en la entrada tengo 1023 cuentas, en la salida me envíe 255. Bueno, esa instrucción que realiza esta tarea es la instrucción map. Map, que en este caso va a ser de valor POT, ya que es el valor que estamos recogiendo en el pin A0. Valor POT va de 0 a 1023 cuentas. Y queremos que lo escale de 0 a 255 cuentas. Y el resultado de ese escalamiento se va a guardar en brillo. Entonces, si agregamos su descripción, podemos decir que escala el valor a un rango de brillo de 0 a 255 para el PW. Finalmente, nos tiene que mostrar ese valor a través del pin número 9, que en este caso es el pin LED. Punto y coma. Y podemos imprimir también pues el valor que va a mostrar a la salida. Miren. A ver, de este lado agregamos algunas descripciones que faltaban. Y de este lado podemos decir lo siguiente, ¿no? Muestra el valor escalado a través del, a través de pin LED. Que pin LED es el pin número 9. A ver, aquí me equivoqué. Bien, esa sería toda la programación dentro del IDE de Arduino. Verificamos que todo esté correcto: brillo, pin LED, valor POT, pin analógico, y podemos verificar ese código. Bien, creo que no tenemos ningún error. Podemos cargar la programación a la placa física de Arduino. Y si no se tiene la placa física, control C, nos ubicamos dentro de Tinkercad y pegamos. E iniciamos la simulación. A medida que aumentamos el potenciómetro, el brillo del LED varía. Y dentro del Tinkercad también tenemos una simulación del monitor serial. Así que ahí podemos ver los valores, ¿no? Vamos a tener un valor de 368 en la entrada y en la salida un valor de 91. Y si nos vamos al Arduino, tenemos lo siguiente, ¿no? A ver, está demasiado veloz, pero creo que está mostrando un valor de 161 para la entrada y un valor de 40 para la salida. Y si variamos el potenciómetro, pues esos valores van a cambiar, ¿no? Si lo llevamos al máximo, vamos a tener 1023 para la entrada en el pin A0 de la placa de Arduino y 255 en la salida del pin 9 de la placa de Arduino. Y a ver, dentro de Tinkercad, si llevamos al máximo valor al potenciómetro, a ver, vamos a ver qué valor nos muestra. También, ¿no? También nos muestra los siguientes valores. A ver, con esto podemos ver que Tinkercad ayuda mucho si en este caso no se tiene una placa física o no se tienen los componentes electrónicos, ¿no?
Voy a llevar el potenciómetro a un 50%. Bueno, voy a tratar. Bien, ahí lo tenemos casi a un 50%. Y por lo que puedo ver, Nelly nos está mostrando un valor de 514 en la entrada y un valor de 128 en la salida. Es decir, está cumpliendo lo que se le ha programado. Bien, ese sería todo por este proyecto. No olviden suscribirse al canal y compartir la información. Hasta luego.